Les voy a contar una historia que probablemente no la han escuchado porque me la voy a inventar en este momento. Entonces es nueva. Es la historia de un joven que en algún momento en su vida tiene que tomar una decisión y escoger algo que hacer en su vida. Este joven pasaba horas tratando de dibujar en un cuaderno y dibujaba, le interesaban mucho las geometrías. Le encantaban los círculos, todas las figuras geométricas, porque había visto los libros de Euclides y le llamaban mucho la atención. Entonces pensaba tal vez en algún momento de dedicarse a hacer algún tipo de diseño, arte y demás. Pero también le llamaban la atención las ciencias, sobre todo porque en algún momento había visto en algún lugar algo sobre partículas que se atraían, partículas que se repelían, y en ese proceso formaban estructuras. Lo más maravilloso era que con solo atracción y repulsión formaban figuras geométricas perfectas, como el hexágono, como los triángulos, y todo para buscar la mejor punto de estabilidad del sistema. Eso lo dejaba pensando si, bueno, ¿cómo es posible que del desorden se genere tanto orden y con solo propiedades simples se puede lograr? Una vez también recuerda que como le interesaba la geometría, comenzó dibujando un cuadrado. A todos nos pasa que a veces nos da ganas de dibujar un cuadrado. ¿Por qué un cuadrado? Bueno, es que tiene 4 esquinas y esas 4 esquinas y esos ángulos internos son todos iguales. Lo más interesante es que después de dibujar ese cuadrado, decidió, bueno, ¿qué tal si dibujo un cuadrado interno que esté sus 4 esquinas tocando los bordes del cuadrado externo? Se forma algo maravilloso. Eso que se forma es un triángulo rectángulo. Y ese triángulo rectángulo tiene la propiedad, por compartir una esquina con el cuadrado, de que ese ángulo es recto, ese ángulo es 90 grados exactos. Este triángulo es muy particular y siguió estudiando, entonces experimentando un poco con el cuadrado. A todos nos ha pasado, ¿verdad? Cuando dibujamos un cuadrado, dibujamos otro adentro y vemos los triángulos rectángulos. Resulta que hay 3 figuras geométricas ahí presentes. El cuadrado azul, que es el externo, un triángulo rectángulo, o 4 triángulos rectángulos de hecho, y un cuadrado interno que ahí está de color amarillo. Si yo quiero calcular el área, que también nos pasa cuando tenemos un cuadrado, queremos calcular desesperadamente el área, pues es muy sencillo. De hecho, es una de las figuras más fáciles y por eso uno le enseñan bueno, calculemos el área del cuadrado. Si queremos calcular el área del cuadrado azul, es lado por lado. Ese lado está dividido en 2 segmentos A y B, entonces es A más B al cuadrado. Pero resulta que hay otras figuras geométricas adentro. Eso quiere decir que se puede calcular de otra manera. Hay un triángulo, que ese triángulo es un triángulo rectángulo, y la particularidad de ese triángulo también es que es la mitad de un rectángulo. Por tanto, es lado por lado, pero dividido entre 2. Es decir, A por B entre 2. Y claro, como hay 4 de ellos en cada una de las esquinas del cuadrado, entonces es 4 veces A por B entre 2. Y hay un cuadrado interno amarillo que simplemente tiene de longitud H y lado por lado otra vez, como ustedes saben, cada vez que uno se encuentra un cuadrado quiere calcular su área, lado por lado, entonces H cuadrado. Se forma una fórmula muy sencilla. A más B al cuadrado, 4AB dividido entre 2 más H cuadrado. Esta fórmula se puede simplificar y también nos pasa a todos, ¿verdad? Vemos una formulita y la queremos poner en términos más simples, sobre todo esas igualdades. Vean lo que surge de esa fórmula. Esa sí la puedo asegurar que todos la conocen, porque todos la han usado, es inevitable. La usan en todos lados. Es el famoso teorema de Pitágoras. Este teorema de Pitágoras describe la relación entre los catetos o entre los lados de un triángulo. Y es algo maravilloso, porque además, si lo ven de esta manera, el cuadrado que se forma con cada uno de los catetos y el área, como saben ustedes, cada vez que vemos un cuadrado calculamos las áreas, el área que se forma del cuadrado de esos 2 catetos es igual al área que se forma con esa línea más larga que se llama la hipotenusa. Pero este joven no se quedaba ahí. Este joven seguía y, bueno, en realidad le interesaban las formas. Entonces dice, qué bonito el teorema de Pitágoras, ¿qué tal si lo empiezo a dibujar? Y empiezo a generar más ramas de ese teorema. Empiezo a jugar con las ramas. Ahí hay básicamente 3 teoremas de Pitágoras juntos. ¿Qué tal si le ponemos más? ¿Qué tal si le ponemos más? Y empezaba a jugar con formas que se generaban a partir de ese teorema. Este se le conoce como el árbol de Pitágoras.
siempre le llamó la atención al árbol de Pitágoras porque hay infinitas veces el teorema de Pitágoras inserto en su estructura. Y no solo eso, sino que, bueno, ¿qué tal si le metemos un poco de color? ¿Qué tal si jugamos con él y generamos estructuras, generamos diseño, dejamos que la matemática y la forma nos genere algo que tal vez sea interesante o no, pero es una forma de que nosotros nos expresamos? Este joven no se quedaba ahí, sino que también le gustaba lo físico, le gustaba la observación. Y una vez se puso a observar simplemente burbujas, rayas que se formaban a partir de polígonos. También, todos ustedes son familiarizados con los polígonos. Estas son curvas Bézier. Y le fascinaba las formas que se generaban. Se le agregaba un poco de aleatoriedad para simplemente mover la mano de lado a lado y generar cualquier estructura que se formara simplemente por el hecho de que se puede hacer. Estas curvas están formadas por puntos de control que son muy fáciles de entender y esos puntos de control generan curvas que son lo que al final vemos en estos dibujos. También le interesaba lo cotidiano y una vez observando simplemente una gaseosa, veía cómo las burbujas se formaban, emergían y empezaban a flotar hacia arriba. Y también él se imaginaba no solo esas burbujas, sino que se imaginaba formas que empezaban a surgir de ellas. Y empezaba a generar diseños a partir de eso. Déjenme disfrutarlos un rato. Y aquí puedo pasar horas jugando yo con esto. Ahora sí, la pregunta de fondo. ¿Cómo diablos puedo yo hacer algo donde se junten todas estas cosas? ¿Cómo? Yo lo encontré de mi manera y lo encontré a través de algo que se le conoce como código, programación. Mi padre me regaló una computadora cuando tenía 10 años, una Sinclair ZX81, se programaba en BASIC y simplemente escribía código por escribir código. Es el código donde está inserto en absolutamente todos lados. Todos ustedes tienen porciones de códigos en sus bolsillos y en sus manos. El fabuloso espectáculo de Enra está rodeado de código por todos lados. El código es lo que integra todo el arte, la ciencia, las matemáticas. Los sistemas complejos de sísmicos tienen que estudiarse, de alguna manera terminan en código. Lo que habló Francisco termina de alguna manera en código. Y ese código entonces es lo que integra todo lo que nosotros hacemos. Lo importante acá es, esta presentación entera se hizo con código. Todo lo que está aquí es con código. Y la idea es, a partir de código, poder generar simplemente expresarse. No es el código para resolver problemas. A los niños no les interesa resolver problemas. De hecho, les interesa generarlos. Los niños simplemente quieren expresarse a través del código. Y por eso enseñar código a los niños en sus colegios, niños y niñas desde muy pequeños, es importante. Pero no solo a niños y niñas pequeños. Alguien me dijo hace poco, porque bueno, como programaba desde pequeño, además empecé a tocar viola desde muy pequeño también, desde los 7 años, siempre he estudiado metiendo en música y computación, es un paréntesis. Me dijeron, ¿qué hubieras hecho, Tomás, si hubieras tenido esto que tengo yo puesto acá? Es un Arduino, son sensores, un acelerómetro, son botones en los dedos, código libre en mi computadora, Arduinos en el piso, un sintetizador analógico de bajo costo. ¿Qué hubieras hecho si hubieras tenido todo eso cuando pequeño? Y yo lo que les digo, estaría haciendo exactamente lo mismo que estoy haciendo en este momento. Porque siempre no hay ninguna edad en donde no se pueda ser creativo, ser innovador y a través de expresión, racionalización, las dos partes del cerebro juntas, lograr expresarse, desarrollar, racionalizarnos y por tanto generar innovación. Gracias.